días presentamos la NIA 230 que trata sobre la documentación de auditoría. Tenemos el alcance de esta NIA que trata sobre la responsabilidad del auditor de preparar la documentación necesaria de la auditoría de estados financieros que cumpla los requerimientos establecidos por esta NIA que proporciona la evidencia sobre la que el auditor se basa para llegar a una conclusión y los objetivos globales del auditor y la evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de acuerdo a las NIAs y a los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Con base en esta documentación, el equipo de trabajo puede planear y desempeñar la auditoría, dirigir y supervisar el trabajo de auditoría teniendo en cuenta el cumplimiento del control de calidad según la NIA 220. Facilita la presentación del trabajo, permite llevar un registro de cuestiones significativas durante la auditoría, realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad con la norma internacional de control de calidad. Tenemos el objetivo del auditor es preparar la documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y evidencia de que la auditoría se planificó y desarrolló de conformidad con la norma internacional de auditoría y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Tenemos las definiciones. Entre las definiciones tenemos la documentación de auditoría, que son registros de procedimientos de auditoría, de la evidencia obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor que se dieron durante la auditoría. Tenemos el archivo de auditoría, que son medios de almacenamiento físicos y electrónicos de la documentación de auditoría. Y por último tenemos el auditor experimentado, que es una persona interna o externa a la firma de auditoría que tiene experiencia en prácticas en auditoría y conocimiento a los procesos de auditoría, así como también a las normas internacionales de auditoría. Tenemos los requerimientos. Entre los requerimientos tenemos la preparación oportuna de la documentación de auditoría. El auditor debe de preparar oportunamente la documentación de auditoría y tener documentación suficiente y adecuada que ayude a mejorar la calidad de la auditoría y que a la vez facilita la revisión y evaluación de las evidencias y conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría finalice y mejora la calidad de la auditoría. También otros requerimientos tenemos la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor debe preparar la documentación de auditoría que sea suficiente y adecuada para que un auditor con experiencia pueda entender la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría llevados a cabo, los resultados de los procedimientos y evidencia obtenida en la auditoría, las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría, las conclusiones y los juicios profesionales significativos alcanzados. Dicha documentación debe presentar la información relacionada al profesional que ha realizado pruebas de auditoría. Es importante que las iniciales del nombre de la persona que realizó el trabajo se incluyan y la fecha en que completó el trabajo. También las iniciales del revisor del trabajo de auditoría y la fecha en que revisó el trabajo. Y asuntos sobre cuestiones significativas sobre las discusiones mantenidas con la dirección o responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor establece aplicar procedimientos de auditoría nuevos o adicionales después de la fecha del informe de auditoría, el auditor documentará las circunstancias encontradas, los procedimientos nuevos o adicionales realizados, de las evidencias obtenidas, las conclusiones y sus efectos sobre el informe de auditoría, fecha y personas que realizaron y revisaron los cambios en la documentación de auditoría. No existe una estructura, extensión y contenido establecido para la preparación de la documentación de la auditoría. Depende de factores tales como la entidad, la naturaleza de los procedimientos a aplicar, los riesgos identificados de incorrección material, la evidencia obtenida, asuntos importantes tratados durante la auditoría, las conclusiones que se alcanzaron y en la metodología de la auditoría y las herramientas utilizadas.
En esta documentación puede registrarse en papel, en medios electrónicos o en otros medios. Puede ser los programas de auditoría, los análisis realizados durante la auditoría, los memorandos, los resúmenes, las cartas de confirmaciones o manifestaciones y asimismo otras documentaciones relevantes en la auditoría. Otro requerimiento está lo que es la compilación del archivo final de auditoría. Dice que el auditor debe de completar y compilar el archivo final de la documentación de auditoría de manera oportuna después de la fecha del informe de auditoría. La norma nos dice que el tiempo que establece para la compilación de acuerdo con la norma internacional de control de calidad no debe de exceder más de 60 días siguientes a la fecha del informe de auditoría. Y asimismo también nos establece que el tiempo que se requiere que la firma de auditoría conserve la documentación no debe ser inferior de 5 años a partir de la fecha del informe de auditoría. Muchas gracias. NIA 500, evidencia de auditoría. Alcance de esta NIA. Esta norma explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de esta y que sea suficiente y adecuada, lo cual le permite alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. Esta norma es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría. El objetivo es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría y que ésta sea suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. Definiciones. Registros contables son registros de asientos contables iniciales y documentación de soporte. Estos incluyen tanto los cheques, facturas, libros principales y todo lo que haya sido utilizado para el cálculo o información a revelar. La adecuación es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría. Es la relevancia y fiabilidad para respaldar las bases de la opinión del auditor. El experto de la dirección es la persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría y la cantidad de esta pues dependerá de la valoración que el auditor le dé al riesgo de incorrección material, así como la calidad de la evidencia. La evidencia de auditoría, por su parte, es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Esta puede incluir la información contenida en los registros contables, como si hubiesen de otras fuentes. Los requerimientos, la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener la evidencia suficiente y adecuada. Esta evidencia puede ser de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de esta. Las fuentes de evidencia de auditoría. Pues la evidencia de auditoría se obtiene aplicando procedimientos de auditoría para verificar los registros contables. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría. Entre ellos están los procedimientos de valoración de riesgo, los procedimientos de auditorías posteriores que comprendan las pruebas de control cuando lo requiera la NIA o cuando el auditor haya decidido realizarlas, los procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalles, procedimientos analíticos, sustantivos y otros. Mientras que la inspección implica el examen de registros o documentos ya sea internos o externos. Este examen proporcionará la evidencia con diferente grado de fiabilidad. La observación consiste en presenciar un proceso o procedimiento aplicado por otras personas
Este proporciona evidencia de la realización de procesos, aunque está limitado al momento en el cual se realiza la observación y puede influir en el modo en el que realizan los procesos de una manera frente al auditor y de otra en la realización en la realidad. La confirmación externa constituye la evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero dirigida al auditor. Estas con frecuencia son las más relevantes, ya que se trata de afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus elementos. El recálculo, por su parte, consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros, mientras la reejecución implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. Mientras los procedimientos analíticos consisten en la evaluación de la información financiera realizada mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existen entre datos financieros y no financieros. También se pueden incluir, si es necesario, las variaciones o incongruencias como un dato relevante. Mientras la indagación consiste en la búsqueda de información no financiera o no financiera a través de personas bien informadas, tanto dentro como fuera de la entidad, la respuesta de estas podría proporcionar información que difiera significativamente con otra información que el auditor haya obtenido anteriormente. Continuando con la presentación de la NIA 500, evidencia de auditoría. La información que se utilizará como evidencia de auditoría debe ser relevante y fiable. La relevancia nos habla de una conexión lógica con la finalidad de obtener un procedimiento de auditoría, así como la pertinencia de esta evidencia. La fiabilidad aumenta si la evidencia se obtiene de fuentes externas y la evidencia de auditoría obtenida es directamente por el auditor. También nos indica que la información obtenida de otras fuentes puede ser de auditorías anteriores o procedimientos de control de calidad de la firma. La entidad puede emplear o contratar a expertos. La NIA 620 nos habla de el trabajo de un experto. Acá también nos hace mención de que podemos utilizar o contratar a expertos para que nos apoyen con la obtención de la evidencia de auditoría en un área que el auditor se sienta un poco inseguro al momento de conocer cierta área de la información. La evaluación del experto. El auditor evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de la persona contratada. ¿Y qué obtendrá del experto? Obtendrá su conocimiento y evaluará la adecuación del trabajo que esta persona está realizando. La evaluación de la objetividad de un experto contratado por la entidad. Puede ser relevante discutir con la dirección y con dicho experto cualquier interés y relación que pueda poner una amenaza para la objetividad de la persona. Cualquier salvaguarda aplicable, incluido cualquier posible requerimiento profesional que sea aplicable. La información utilizada generada por la entidad. El auditor evaluará si para sus fines dicha información es suficiente, fiable y si es necesario que la información generada por la entidad se utilice para aplicar procedimientos de auditoría sea suficiente, completa y exacta. La obtención de evidencia y la evaluación de la misma información. Esta debe ser exacta, debe ser íntegra la información que estemos recabando y precisa y detallada. El auditor evaluará si para sus fines dicha información es suficientemente fiable. Al realizar el diseño de las pruebas de control y las pruebas de detalle, determinará los medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas. La incongruencia de la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión y considerará en su caso el aspecto de esta sobre otros aspectos de auditoría. La evidencia de auditoría obtenida de una fuente
y si esta evidencia es incongruente con la obtenida con la otra fuente. Realizará la comparación entre la que obtuvo con la otra evidencia para ver si tienen alguna incongruencia. El auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Gracias. Tenemos el agrado de poderles compartir la norma internacional de auditoría NIA 501, que trata de la evidencia de auditoría en consideraciones específicas para determinadas áreas. El alcance de esta norma trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación a la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada de conformidad con la NIA 330 y la NIA 500 y otras NIAs aplicables, así como con respecto a determinados aspectos de la existencia, los litigios y reclamaciones, así como información por segmentos en una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a las siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los litigios y reclamaciones, así como la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Tenemos dentro de uno de los requerimientos de esta norma las existencias y dice que si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado mediante su presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible, con el fin de evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección, registro y control de los resultados, así como observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección, también inspeccionar las existencias, así como realizar pruebas de recuento. De la misma manera, debe de aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencia, con el fin de determinar si reflejan con exactitud los resultados reales. Tenemos seguidamente de que si el recuento físico se realiza con una fecha distinta a los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos con el fin de obtener evidencia sobre si los registros son correctos en relación a las variaciones y si estas son producidas entre la fecha de recuento y la fecha de los estados financieros. De la misma manera, tenemos de que si el auditor no puede presenciar el recuento en físico, realizará y observará el recuento físico en una fecha alternativa y aplicará procedimientos de auditoría a las transacciones del periodo intermedio. También, si no es factible presenciar el recuento físico por parte del auditor, dice que éste aplicará procedimientos alternativos con respecto a la realidad y al estado de las existencias. Y si no es posible hacerlo, expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de acuerdo a la NIA 705. Seguidamente tenemos acá de que las existencias custodiadas o controladas por un tercero mediante este y que estas mismas son materiales en los estados financieros, dice que el auditor obtendrá evidencia de auditoría de la realidad y el estado de las existencias mediante una solicitud de confirmación al tercero respecto a las cantidades y al estado de las existencias, así como una inspección o aplicación de otros procedimientos de auditoría teniendo en cuenta las circunstancias. Seguidamente tenemos acá los litigios y las reclamaciones y dice que el auditor diseñará y aplicará procedimientos con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afectan a la entidad y que puedan originar un riesgo de incorrección material, incluyendo los siguientes: una indagación ante la dirección y en su caso ante otras personas de la entidad, incluidos los asesores jurídicos internos, también una revisión de las actas de reunión de la correspondencia entre la entidad y sus asesores jurídicos externos. De la misma manera, una revisión de las cuentas de gastos jurídicos para conocer los litigios y las reclamaciones. De la misma manera, tenemos las manifestaciones escritas y dice que el auditor solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas de que han revelado al auditor y han contabilizado y revelado de conformidad con el marco de información financiera aplicable todos los litigios y reclamaciones existentes o posibles conocidos cuyos efectos deben considerarse para la preparación
de los estados financieros. De la misma manera tenemos información por segmentos y dice que el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y la revelación de conformidad con el marco de información financiera aplicable mediante la obtención del conocimiento de los métodos utilizados por la dirección para determinar la información por segmentos y la evaluación de si dichos métodos pueden generar información acorde a lo requerido por el marco de información financiera aplicable. De la misma manera, en su caso, la comprobación de la aplicación de dichos métodos y la aplicación de procedimientos analíticos y de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Y tenemos acá unos ejemplos que puedan ser relevantes para la obtención del conocimiento de los métodos utilizados por la dirección para determinar la información por segmentos y que estos vayan acordes al marco de información financiera aplicable, así como son las ventas, las transferencias y cargos entre segmentos, así como la eliminación de cantidades entre segmentos, el porcentaje del beneficio de la explotación como con respecto a las ventas, de la misma manera la distribución de activos y costes entre segmentos y la congruencia con periodos anteriores y la adecuación de la información revelada con respecto a las incongruencias. Muchas gracias por la atención.